Los distintos tipos de test psicológicos. Los test psicológicos se utilizan para medir los procesos mentales y psicológicos, y para evaluar el comportamiento, las creencias y la personalidad de una persona. Pueden utilizarse para el diagnóstico, la evaluación del progreso y la investigación. Hay muchos tipos distintos de pruebas psicológicas y puede resultar desalentador comprender qué tipo de prueba es la adecuada para una situación concreta. En este vídeo, hablaremos de los 6 tipos de test psicológicos más utilizados y de cómo pueden emplearse para comprender mejor los procesos mentales y psicológicos. Test de rendimiento máximo. Los tests de rendimiento máximo están diseñados para medir el potencial de una persona en un área determinada de la psicología. Estas pruebas pueden medir diversos atributos, como la memoria, la atención, la creatividad, la capacidad para resolver problemas, la empatía y otras funciones psicológicas. Por ejemplo, el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, MMPI, se utiliza para evaluar los rasgos de personalidad de una persona, como la paranoia, la depresión o la introversión social. Tests factoriales y tests de personalidad. Los tests factoriales, o tests de personalidad, se utilizan mucho para evaluar los rasgos de personalidad de los individuos. Sirven para conocer cómo alguien ve e interpreta el mundo, así como su reactividad emocional ante determinadas situaciones. El tipo más común de test de personalidad es el modelo de los 5 factores, que mide la apertura de una persona a la experiencia, su nivel de concienciación, extraversión, estabilidad emocional y agradabilidad. Pruebas de inteligencia. Las pruebas de inteligencia están diseñadas para medir la capacidad de razonamiento y de resolución de problemas de una persona. Suelen administrarse como pruebas estandarizadas y pueden incluir medidas de resolución de problemas, velocidad, razonamiento espacial y aptitud numérica. Pruebas de aptitud y rendimiento. Las pruebas de aptitud y rendimiento se utilizan para medir el potencial de una persona para tener éxito en una actividad determinada. Estas pruebas pueden evaluar rasgos físicos, cognitivos, emocionales y sociales. Por ejemplo, una prueba de aptitud física puede utilizarse para evaluar la capacidad de un individuo para realizar determinadas tareas físicas. Pruebas subjetivas. Las pruebas subjetivas son las que se basan en el autoinforme de una persona. Suelen proporcionar una visión de los pensamientos, sentimientos y creencias de una persona. Ejemplos de pruebas subjetivas son las pruebas de autoeficacia, autoestima, trastorno de estrés postraumático, TEP, y depresión. Pruebas objetivas. Las pruebas objetivas miden el rendimiento de una persona en una tarea concreta. Suelen ser más fiables que las pruebas subjetivas, ya que miden el comportamiento de una persona en lugar de basarse en autoinformes. Algunos ejemplos de pruebas objetivas son las pruebas cognitivas, motoras y psicofisiológicas. En conclusión, los test psicológicos son herramientas esenciales para comprender los estados mentales y psicológicos de las personas. Desde los tests de inteligencia hasta los tests subjetivos, hay muchos tipos distintos de tests que pueden utilizarse para evaluar diferentes aspectos del funcionamiento mental y psicológico. Es importante comprender qué tipo de test es el mejor para una situación concreta, a fin de obtener los resultados más precisos. Gracias por ver este vídeo, y no dudes en compartirlo con alguien que pueda interesarle.